yo quería empezar por lo más importante, que es felicitar a los organizadores por abrir este espacio y por agradecerles también por habernos invitado y convocado a debatir, y en particular a Maricarmen García, a Jesús Solís, a Manuel Martínez, a todo el equipo del CESMEJA y también del observatorio. Y además quería agregar que me da muchísimo gusto ver a Daniel Villafuerte, a Gaspar Monquecho, a Edmundo Enríquez y a Araceli Burguete, porque yo llegué la primera vez en 95 acá a estudiar esto del proceso político en pleno auge del movimiento zapatista, y aprendí muchísimo de ellos en una época en la que era muy inocente, y luego perdí inocencia aquí de una forma brutal, pero tuve la guía moral, ética y también pues, muchos consejos prácticos, empezando con contactos en campo y terminando con un ejemplo de cómo se puede hacer investigación social en contextos tan complejos como los de Chiapas. Y lo digo porque lo mío va a ser muy decepcionante. Yo no soy activista, no soy político, no les puedo decir cómo vamos a salvar el mundo ni cómo lo vamos a transformar. Y yo simplemente soy un investigador, y por lo tanto yo haré lo que algunos invitaron a no hacer, que es un diagnóstico. Porque a mí me parece que no tenemos un buen diagnóstico, no me satisface para nada ese diagnóstico que se da por sentado, y de hecho sé algo. Así que yo más bien les quiero compartir un diagnóstico crítico, pero no demagógico, del proceso que estamos viviendo, y en 20 minutos va a ser muy difícil, así que voy a lanzar algunas ideas, pero estamos aquí en la mejor compañía, porque en realidad voy a decir muchas cosas para chocarlos, pero estamos de acuerdo en el 90% de las cosas, en particular con Araceli, con Mundo, no con John Ackerman. Ahí sí voy a disentir abiertamente. Me parece que su diagnóstico no es convincente, y el problema no es que su diagnóstico sea convincente o no. El problema es que Morena tiene una enorme responsabilidad. ¿Okay? Ese es el problema. El problema es que sí hay una responsabilidad, y por lo tanto es importante tener diagnósticos finos y certeros para no seguir perdiendo elecciones, porque no se trata de perder elecciones, se trata de construir proyectos, y en algún momento se trata también a lo mejor de ganar elecciones, ¿no? Entonces, vale, puedes seguir con John, que además también es amigo y lo respeto mucho, y hemos debatido muchísimo con él, sobre todo en el extranjero, y mucho menos en México, porque él tiene una voz internacional y está muy presente en otros foros, y tiene también otros discursos cuando está en Estados Unidos, ¿no? Pero lo es que, vale, ya se me acabó el tiempo, así que voy a ir muy rápido, pero yo sí quería tomarle la palabra a Manuel Martínez. Estamos hablando de democracia, ¿no? Y es como un concepto muy abstracto. Así que les propongo tres ideas, básicamente. Una es que sí me voy a permitir compartirles una reflexión personal sobre lo que yo creo que pudiéramos llamar democracia, y de la complejidad que hay en definir el concepto. No lo voy a definir, les voy a más bien presentar la tensión fundamental que implica definir el concepto y trabajar con el concepto para entender el proceso social, no para decir lo que nos gustaría que fuera, sino para observar lo que está pasando en el mundo, incluyendo a Francia, incluyendo a Estados Unidos, incluyendo a América Latina y a Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues sí, ya platicamos más aquí del proceso político en Chiapas, así que estamos en Chiapas, no voy a desarrollar eso. Les comparto un análisis que se vincula más con una parte de lo que nos dijo Mundo, de qué es lo que está pasando con las elecciones en México actualmente. Y luego, pues sí quisiera volver sobre algo que Mundo también puso sobre la mesa. Es el problema de fondo que tenemos, es que tenemos elecciones increíblemente pulcras, procedimentalmente ejemplares, muy sofisticadas, muy confiables,
y tenemos elecciones perfectamente ilegítimas, impugnadas, no creíbles, no confiables. Y pues eso sí es como que digamos el fracaso de las elecciones. Sin hablar de democracia electoral, ¿okay? Porque lo que vamos a hacer acá es que vamos a desvincular los dos conceptos. Y esa es la primera cosa que sí los voy a invitar a pensar en esto. Las elecciones no son sinónimo de democracia, y en realidad las elecciones son mecanismos aristocráticos para designar personas y no son procedimientos asociados con la democracia tal y como se entiende, por ejemplo, en Grecia. Ustedes saben que el procedimiento para ser democráticos es el sorteo, no son las elecciones. ¿Okay? Y esto ya nos invita a poner en tensión esos dos conceptos que el mundo puso sobre la mesa, que son la participación y la representación. Pero bueno, básicamente, si lo queremos decir de forma muy sintética, si logro mover esto, el problema que tenemos es que la democracia es un concepto sobrecargado de significados. Significa demasiadas cosas y no estamos para nada de acuerdo en lo que significa. Sobre todo cuando la abordamos desde una perspectiva normativa y filosófica, como ha sido el caso en la mesa anterior. Estamos todos de acuerdo que somos democráticos, ¿verdad? Pero en las prácticas que utilizamos para ejercer el poder y en lo que entendemos concretamente, por eso no estamos de acuerdo. ¿Okay? Y lo interesante acá en realidad es que si lo piensan bien, la democracia en realidad, si toman a Aristóteles, es una categoría negativa y es una categoría residual y es algo así como demagogia. Eso es lo que significa democracia durante los primeros milenios de la humanidad. Y luego, solamente a fines del siglo XIX, sobre todo a principios del siglo XX, un presidente gringo, para que se den cuenta, con una agenda de geopolítica, se reapropia el concepto y lo posiciona como algo positivo, algo deseable, y esto se globaliza y se vuelve sinónimo de legitimidad. Pero se pierde completamente la definición del concepto, porque es gente como Reagan, por ejemplo, que cuando hace guerras utiliza el concepto de democracia para legitimar las guerras. Y prácticamente todos los dictadores que se respetan en África hablan de democracia y reivindican la democracia, independientemente de los proyectos autoritarios que están desarrollando. Entonces lo que veo es que desde la perspectiva normativa y filosófica yo no me atrevo aquí ya a opinar, pero les voy a dar como digamos el estado del arte actualmente en la ciencia política para que vean la complejidad del concepto. Lo que a mí me interesa más como sociólogo político son los mecanismos que hay en regímenes políticos que sí podemos calificar pues demagógicamente de democráticos, pero correctamente de plurales, ¿okay? Es decir, que son regímenes en los que el poder está dividido y no se ejerce ni por la misma persona ni por el mismo partido. Y ahí disiento radicalmente con Ackerman, porque hay que ser ciego para no darse cuenta de lo que nos dijo Araceli. O sea, si no se dan cuenta que hubo un cambio en los últimos 40 años en la política del país, empiecen a leer un poquito sobre el proceso político, porque prácticamente ha cambiado todo. Es un cambio radical y profundo. Ahora, es una transición, pero eso no significa que es una democratización. En realidad lo que hay es una descomposición del régimen autoritario. Hay una fragmentación, una descomposición, así le dijo un pudrimiento, ¿no? Y en algún momento, entre 95 y 2000, yo diría que hasta 2002 yo me lo creí, estaba de acuerdo con Araceli, leímos eso en clave de democratización. ¿Por qué? Porque en el Spring Break estábamos bailando, nadie nos creía que Fox podía ganar, ganó Fox. Cuando ganó Fox pensábamos que con cambiar una sigla simbólica iba a cambiar toda la sociedad del día para la noche mágicamente, con todas las personas haciendo lo mismo, pero no, ¿verdad? Ya se fue el PRI, todo está perfecto, y como no fue así, la culpa pues la tiene Fox. Y luego viene la resaca, y luego nos damos cuenta de que en realidad, pero se dan cuenta incluso durante la primavera democrática,
estábamos muy lejos del contexto actual y yo coincido con Gaspar. Estamos en una guerra civil que no se nombra como una guerra civil porque no la conceptualizamos como violencia política. Pero el contexto que estamos viviendo es la genocidios de América del Sur juntos y los gobiernos siguen ahí como que si aquí no pasara nada, entre otras cosas porque el diagnóstico que tenemos de esa guerra no es apropiado. Y tenemos un problema de diagnóstico. Y les recomiendo un libro de Andreas Schella que se llama En la niebla de la guerra, a donde Andreas explica muy bien por qué nos está enmarcando. También Fernando Escalante tiene buenas reflexiones sobre ese tema, pero lo que voy a decir, esto de la guerra contra los malos narcotraficantes, está claro que es una cortina de humo que no permite entender la violencia estructural que se está generando como consecuencia de la fragmentación del antiguo régimen y de la descomposición del corporativismo autoritario, que ya no está funcionando. Así que si pensamos que estamos en el mismo sistema que en los 70, pues no, empecemos a hacer nuestro trabajo, a investigar los procesos y veamos que en realidad todo ha cambiado. Ya no me va a dar tiempo de desarrollar mucho más esto, pero miren, rápidamente les remito a Koppech, por ejemplo. Koppech tiene una buena síntesis de la diversidad filosófica que hay detrás del concepto de democracia. Lo interesante de este esquema es que dentro de los 7 conceptos constitutivos de la democracia hay conceptos que no son compatibles. La democracia popular en el sentido estricto no es compatible con la democracia liberal, ¿se acuerdan? Y la socioeconómica, la participativa, la deliberativa tienen como que campos en común, pero el concepto es tan amplio que si somos rigurosos no lo podemos unificar. Eso es, digamos, que la idea básica de esto. Esta es la ventaja que tiene el concepto, es por eso que lo utilizamos, porque abre un espacio para transformar a las sociedades, porque nos obliga a estar en desacuerdo, porque nos obliga a ser plurales y a dejar de ser religiosos y de decir esto es así porque en la Biblia así lo dijo Dios. ¿Se acuerdan? No, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en lo fundamental y necesitamos un espacio para poder generar acuerdos en cosas particulares. Y es ahí que entra esto que se llama democracia electoral y elecciones. Porque lo que sí vincula todos estos conceptos, aquí tienen el desglose, lean a Koppech, es una buena síntesis, es que las elecciones sí están en el centro de todas estas. Digamos que las elecciones permiten vincular todas estas concepciones plurales. Y es por eso que las elecciones son importantes. Esto es como un esquema más propio, se dan cuenta de cómo la participación, la representación y la gobernabilidad son incompatibles. ¿Okay? Tienen objetivos imperativos que son incompatibles. Lo que trata de hacer la democracia es que trata de generar un espacio en el que se ponen en tensión esos 3 valores y en los que se trata de negociar eso. ¿Okay? Y cuando eso funciona, tenemos legitimidad y tenemos gobernanza democrática. Y cuando eso no funciona, tenemos la realidad. Eso que estamos viendo en todo el mundo, no en todo el mundo, porque si lo piensan bien, Estados Unidos, Francia, con todo el delirio que acabamos de ver en las elecciones, disculpen, hay una legitimidad impresionantemente sólida, ¿okay? Esa va a ser la última idea que voy a presentar, así que la dejo para el final. Pero básicamente, ¿qué es lo que está pasando en México? Lo que está pasando en México es que hemos pasado de un orden corporativo, autoritario e incluyente a un desorden desarticulado, descompuesto, en pudrimiento, con déficits en todos los rubros. 5 minutos, gracias. En los que ya ni siquiera hay capacidad de negociación. Y los gobernantes ganan con 32% del voto válido, que es como el 15% de la población en edad. Pero ya no hay capacidad de gestión de los conflictos. Ya ni siquiera hay capacidad
no de monopolizar, sino siquiera de centralizar la violencia. A la gente ya ni siquiera le preocupa que se están matando a los ciudadanos y ya no se les ocurre que habría que exigirle al Estado que por lo menos garantice el derecho mínimo a la vida. ¿Se dan cuenta? A ese nivel hemos llegado. Bien lo dijo Araceli, me gustó el ejemplo. Pues creemos la Casa del Niño Indígena y cerremos al Instituto Nacional Indigenista. Ya no hagamos políticas públicas para integrar a las poblaciones indígenas. Démosles programitas para traducir lenguas y con un presupuesto del 3% de lo que gastábamos antes para desarrollar las comunidades, ahora nos podemos echar bonitos discursos en la ONU y promover el multiculturalismo, porque política pública es demasiado cara. ¿Se dan cuenta? Ir a desarrollar esas comunidades, eso sí sería trabajo. ¿Ok? Hacer una reforma constitucional que suene bien para reconocer derechos, eso no cuesta mucho. Le pagamos a algunos abogados y ya con eso tenemos una bonita reforma y tenemos más derechos que evidentemente no se van a aplicar, porque no se aplica ningún derecho porque no hay Estado capaz ni siquiera de garantizar el derecho a la vida. Pero eso no es un problema, ¿no? No es un problema. Pues sí es un problema de fondo, que a mí me preocupa mucho porque soy mexicano, vivo en este país, soy del 5% de la población que paga impuestos y que tiene una conciencia aguda de que no sirve para nada pagar impuestos, pero que tiene una conciencia aguda, y voy a sentir de la colega Bettina Cruz. ¿Quieren ciudadanía? Empiecen a pagar impuestos. ¿No quieren pagar impuestos? No pidan ciudadanía. ¿Ok? O sea, no pueden tener la leche, la crema y la persona que trae la crema y la leche, ¿no? A la vez. Hay que escoger. Si quieren ciudadanía, empecemos por pagar y recaudar impuestos. Vale, este es el proceso de fragmentación. Se dan cuenta, tan avanzado está, para ser sintéticos, que ya no hay que ser fuerte para ganar elecciones. Lo que acaba de pasar en el Estado de México, en realidad, es un poco esto acá. En 160 de los 300 distritos electorales actualmente, si ustedes arman una coalición sin el PRI, sin el PAN y sin el PRD, ustedes pueden ganar. No porque son fuertes, sino que porque ya ninguno de esos partidos tiene la más mínima fuerza en más de la mitad del territorio. Si un grupo serio, con un proyecto serio, se metería al ámbito electoral, alguien como Macron, que ni siquiera es serio, ¿se dan cuenta? Macron hubiera arrasado en México. ¿Ok? Un proyecto como el que inventó Macron en 8 meses hubiera arrasado en México, porque estamos en un contexto de descomposición total del sistema de partidos. ¿Ok? O sea, lo que pasó en el Estado de México no es que Delfina casi ganó. Lo que pasó es que ese partido que había gobernado más de 80 años ahí, ya solo logra movilizar el 30% del voto, a pesar de un dispendio masivo a esa fiesta cívica de la que hablan, que en realidad ni siquiera es compra de votos, ¿verdad? Es movilización electoral corporativa, eso sí, tradicional, como siempre se ha hecho. Tiene que ver con una fiesta, pero efectivamente no tiene nada que ver con cívico, porque eso no es ciudadanía. O sea, si ustedes me regalan a mí un pastel, yo no les puedo decir, órale, pero no le pusiste 4 de las 5 velas que me debías, porque tú me estás regalando el pastel. Si yo te di dinero de mis impuestos para que tú compres el pastel y tú te robas 4 de las 5 velas, yo te voy a meter en la cárcel. Simplemente sí. No te voy a pedir que me regreses las velitas. Voy a decir, ¿sabes qué? Devuelve el dinero que todos contribuimos para comprar y para hacer ese pastel. ¿Ok? Eso es ciudadanía, digamos, en contextos en los que hay estados consolidados que recaudan impuestos y donde los ciudadanos pagan el 50% de sus ingresos como impuestos. Los ciudadanos no hacen chistes. O sea, un político no puede llegar
a comprar un voto por 500 pesos o por 5,000 pesos o por un tinaco o por una cancha de básquetbol. Es un poco al revés, ¿se da cuenta? Obama ganó la elección interna contra Clinton porque logró recaudar más fondos. Es como que si yo viniera y en lugar de decirles ¿cuánto me van a dar para la próxima? Yo les dijera, bueno señores, ahora saquen su bolsero y necesito contribuciones para el proyecto. Aprovechemos que estamos acá. ¿Cuánto pueden contribuir? 5,000 pesos, 10,000 pesos, 25,000 pesos, 45,000 pesos, 100,000 pesos. Gracias, 100,000 pesos. Es un poco al revés, ¿verdad? Ese tipo de relación que se establece entre los políticos y la ciudadanía, que genera rendición de cuentas por definición, porque la gente está pagando para las campañas. Ok. Vamos a concluir para no abusar del tiempo y nos vamos sobre todo eso. Aquí hay una idea de lo que significa votar en México en un contexto muy fragmentado y muy heterogéneo, en el que hay, digámoslo así, hay islas en los que hay una ciudadanía de tipo agresiva, de tipo reivindicativa, de tipo acamado. ¿Ok? Eso existe. Y existe en Coyoacán, y existe en el DF, y francamente esto pudiera estar en Portugal o en España o en algún país en Europa. Y eso convive con zonas que siguen funcionando un poco como funcionaba antes su época de auge, porque en el auge el régimen era muy legítimo y tenía una fuerte capacidad de movilización. Pero lo que tenemos es que tenemos en realidad distintos segmentos. Yo identifico por lo menos 3 distintos. Digamos que son el voto de intercambio, de transacción, que no es compra y venta de votos, es mucho más complejo que eso. Son transacciones que son legítimas y que no son vistas como ilegítimas por las personas que están involucradas en la transacción. Eso lo que significa es que, si ustedes le preguntan a la gente si está vendiendo su voto, la gente se va a sentir insultada. Porque en realidad la gente habla de clientelismo cuando no le dieron los 5,000 pesos que quería y solo le dieron 4,000 pesos. Eso es fraude y eso es clientelismo. Si les dieron 10,000 pesos, eso no es clientelismo. Eso se llama, pues no sé cómo se llama, la fiesta cívica. Eso convive con estas islas de desarrollo de otro tipo de ciudadanía, mucho más reivindicativa, que sí tiene que ver con impuestos. Yo creo que John Ackerman debería de pagar impuestos. Yo creo que sí, porque se los retienen a la fuente. Así que, por lo menos lo que llama como investigador, paga impuestos. ¿De acuerdo? Vale. Ahí hay ese tipo de ciudadanía. Y luego el otro tipo de ciudadanía que es más estable, corporativa, que es la del auge del régimen revolucionario, que es este tipo de ciudadanía, ¿se dan cuenta? Es este tipo de comportamiento. Unanimidad, consenso, usos y costumbres, todo bonito, no hay oposición, todo el mundo está de acuerdo, ¿verdad? Conmigo, porque yo tengo el micrófono. Y nadie más va a tener el micrófono ahorita, porque yo lo controlo. Por lo tanto, aquí hay consenso, unanimidad, ¿se dan cuenta? Si hacemos un voto acá, yo saco el 100%. Y si no lo saco, me encargaré de que sea el 99.9%. Algo así, ¿no? Algo elegante. Luego tenemos este tipo de comportamiento que es, bueno, esto es claramente un comportamiento rural, marginado. Esto que ahora el mismo Luis Ugalde está criticando en redes sociales, se dan cuenta que según él contribuye a entender lo que pasó en el Estado de México, ¿no? O sea, Eureka, se dio cuenta que hay un régimen operando ahí y que hay un gasto social masivo movilizando electores, ¿no? Vale, luego tenemos otro tipo de comportamiento, que es este tipo de comportamiento de, voy a concluir, estratégico, voto negativo, voto de sanción, rendición de cuentas. La buena noticia es que esto es muy minoritario, pero está creciendo y ya estamos como más o menos al 10% a nivel nacional. Y luego lo que predomina es este tipo de comportamiento, que es un voto, yo lo llamaría
de transacción, de intercambio, y yo invitaría a pensarlo de una forma más seria, sin estigmatizarlo tan fácilmente diciendo clientelas. No. Una cosa es clientelas estables de 50 años que votan por el Partido Socialista francés y desarrollan un país. Y otra cosa es 500 pesos durante una jornada para irse a emborrachar, puntualmente destruyendo recursos públicos, ¿ok? No es para nada lo mismo. Hay mecanismos muy distintos detrás de eso. Concluyo con el problema de fondo que enfrentamos en México, además de la fragmentación y de la descomposición del régimen. El problema no es que los votos, de ir diciendo de nuevo con John Ackerman. Disculpen, Morena perdió en el Estado de México, está clarísimo. Y los argumentos que están movilizando para atacar lo que pasó en las urnas son tan poco creíbles como los argumentos de sus adversarios. ¿Okay? Perdieron en las urnas, pero evidentemente el juego se parecía a eso. ¿Okay? Delfina no tenía para nada las mismas condiciones que Del Mazo. Por lo tanto, el problema es que cuando hay un desnivel tan fuerte en la cancha, está muy difícil ganar un juego. Pero si ustedes luego se meten a insultar al árbitro porque les reconoció un gol a los otros que sí fue un gol, pues ahí se están cuestionando todo el juego. Y el resultado de eso es esta cosa acá, ¿se dan cuenta? Mundo dio la cifra del 60% de gente que no cree en el INE. En realidad la situación es mucho más grave. La situación es que hoy en día, miren, estamos por debajo de Venezuela, estamos por debajo de Honduras, y disculpen, tanto Honduras como Venezuela no son democracias, está clarísimo, ¿okay? Es decir que a pesar de tener gente muy competente, muy comprometida, todo el ejército del INE, tener elecciones de lujo más confiables que en Suiza, ese capital que se construyó en la primavera democrática que tenemos acá, ya lo dilapidamos con discursos fáciles y con diagnósticos no apropiados, ¿se dan cuenta? Pero el problema es que en realidad para eso sirven las elecciones. Las elecciones no sirven para ganar, como dicen los priistas que ganaron en el Estado de México. Con un voto se gana. No, para eso no sirven las elecciones democráticas. Eso Mugabe siempre gana. O sea, ganar elecciones es súper fácil. Lo que es muy difícil es obtener que los derrotados acepten los resultados y que eso genere legitimidad para el sistema, ¿se dan cuenta? Y sin legitimidad es imposible aplicar políticas públicas y consolidar cualquier tipo de régimen, sea autoritario o plural. Y yo sí creo que estamos en un punto de ruptura y estamos por debajo de Honduras y por debajo de Venezuela, a donde sí puede reventar el país, porque francamente hay una crisis profunda de legitimidad, no solo de los partidos, no solo de los gobernantes, sino incluso de muchos de los actores que, como bien lo dijo Araceli también, se subvirtieron en algún momento en todo este proceso de cambio. Y hay que ser un poco también autocríticos, creo yo, porque como que no, sacar al PRI de los pinos como que no fue suficiente, ¿verdad? Hay que asumirlo. Gracias.